Como respuesta a las necesidades de identificación de los niños, niñas y jóvenes, la Registraduría Nacional desde el año 2008 viene implementando diferentes proyectos que día a día permiten seguridad y tranquilidad en la identidad de esta población. Ha comenzado el mes de los niños, niñas y jóvenes y con ello muchas inquietudes en esta materia que serán resueltas por nuestra invitada especial, Sandra Janet Rubiano Ferro, directora nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Y en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de la entidad. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Bueno, ¿cómo se identifican actualmente los niños, niñas y jóvenes en Colombia? Los niños, niñas, jóvenes en Colombia se identifican actualmente de acuerdo a su edad. Entre tanto nacen y cumplen 7 años, su documento de identificación es el registro civil de nacimiento. A partir de los 7 años surge el documento de tarjeta de identidad y este es renovado al cumplir 14 años por razones de orden morfológico que nos piden a nosotros, nos exigen a nosotros volver a conocer al chiquito con su fisionomía, su foto. Entonces allí se sucede lo que se conoce como la renovación del documento. De suerte que al cumplir ya los 18 años, que se adquiere una mayoría de edad, se identifican con la cédula. Entonces hasta los 17 años podríamos decir que se identifican con tarjeta de identidad y de 0 a 7 con registro civil de nacimiento. Hablemos de ese primer documento que es el registro civil de nacimiento. ¿Cuáles son los requisitos para tramitarlo? El requisito para tramitar un registro civil de nacimiento es el certificado que expide la persona que asistencia al nacimiento como tal, el parto. El 95% de los nacimientos en Colombia se producen en centros hospitalarios, de manera que allí lo que se obtiene es el certificado de nacido vivo, que es el documento antecedente con el cual la persona va y inscribe el nacimiento frente a una autoridad de registraduría o frente a un notario. De hecho, en muchos hospitales ya la registraduría presta el servicio para que los padres de familia directamente, una vez nace el niño, pues lo puedan hacer, ¿no? Sí, con miras a garantizar la inscripción del nacimiento y por ende la identidad de ese nuevo ciudadanito, hemos implementado un sistema de registro civil en hospitales. El proyecto en este momento se adelanta a nivel de 291 establecimientos de salud a nivel nacional, en donde las padres o la madre sola, no necesariamente se requiere la concurrencia de un padre, puede inscribir su hijo en el momento en que se produce el alumbramiento, se realiza la primera asistencia, puede hacer la inscripción en el hospital, garantizándole así de paso muchos derechos, ¿no? Salud en los 6 primeros meses, ingreso al sistema del Estado. Usted acaba de decir que el padre o la madre, cualquiera de los dos, pero necesariamente tiene que estar uno de los padres o los abuelos, por ejemplo, podrían hacer también el registro civil. Sí, ahí hay mucha duda acerca de eso y es bueno precisarlo. Varias personas pueden inscribir el nacimiento de un niño. Lo que pasa es que la condición de padre sí la ostentan estas personas que lo engendraron, pero la mamá de forma exclusiva puede declarar en el momento del hospital el nacimiento de su hijo. Los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, familiares próximos mayores de edad, cercanos, una tía. Pero tienen que demostrar que son familiares. Tienen que llegar acreditar esa condición y esa relación que tienen con la criatura. Exacto. Y mostrar el documento antecedente del nacimiento o la forma en que tuvieron conocimiento del nacimiento del niño. Claro. Esta es una primera forma que corresponde a las personas próximas al nacimiento. ¿El niño debe ser registrado en la ciudad donde nace? El niño debe ser registrado dentro de los 30 días posteriores a su nacimiento. Ese es el nacimiento previsto en términos legales por la norma. El registro producido después de estos 30 días empieza a entenderse extemporáneo. Dos cosas, puede hacerse dentro del término o fuera del término, no puede la autoridad negarse a recibir la inscripción y puede hacerse en cualquier lugar. Ya no tenemos el condicionamiento de que donde nací me inscribo, y entonces las personas se pueden trasladar de ciudad y entonces ya se les complicaba el tema de ir al lugar en donde había ocurrido el hecho. Ahora, por una norma que introduce una disposición de extraterritorialidad en este tema, las personas pueden declarar y registrar el nacimiento en cualquier lugar del municipio, del territorio nacional, entendiéndose territorio nacional los consulados. Son territorio nacional
en el exterior, los consulados. Pero de entonces, manera que un colombiano puede acercarse a un consulado a declarar el nacimiento de su hijo colombiano con fines de nacionalidad. hablábamos ahora de que el niño debe ser inscrito en los primeros 30 días de vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si una persona nunca fue registrada? ¿Han conocido casos en la registraduría? Hemos conocido casos de personas que incluso cuando fallecen y vamos a inscribir su defunción, nos encontramos con que nunca estuvieron registradas. Son escasos, Claro, son pocos porque los casos. entonces ¿Por qué? vivió sin derechos. No, ojo, ¿por qué son escasos? Porque cuando las personas van a identificarse, requieren acreditar su partida de autismo o su registro civil de nacimiento. Entonces es más bien el fenómeno de la extemporaneidad en el nacimiento, en la declaración del nacimiento. Entonces tenemos unos nacimientos muy altos, una cifra muy alta de nacimientos reportados fuera del término de los 30 días o incluso en los primeros años. Pero en algún momento las personas tienen la necesidad de acreditarse documentalmente o de hacer ejercicio de derechos porque solamente a través del registro civil de nacimiento se hacen efectivos otra serie de derechos porque es la puerta de entrada al sistema de salud, al sistema de educación, al sistema de subsidios. Entonces ya cada día encontramos que va disminuyendo el tema de la indiferencia a hacer el trámite. Paralelo con que la registraduría día a día implementa como más acciones para acercarse al ciudadano, acercarse a esa mamá. No, inclusive ustedes llegan pues a lugares muy apartados en el país. Exacto, entonces, ¿qué encuentra uno? Que no siempre la facilidad del desplazamiento, la posibilidad de realizar el registro es el que puede generar el fenómeno del subregistro que no le sirve ni a ese nuevo ciudadano ni a la entidad. Entonces, de ahí que se vea la necesidad de adelantar campañas de identificación, no solamente en la ciudad a nivel de colegios, de registradurías auxiliares, sino en zonas en donde existe dificultad de acceso, en donde las personas no tienen conocimiento de cómo se adelanta el trámite. De hecho, la Unidad de Atención a la Población Vulnerable es una dependencia encargada de adelantar jornadas en zonas en donde, como lo indica su filosofía, existe población vulnerable, que incluso ser vulnerable, no estar identificado puede volverse una vulnerabilidad, pero aquí la vulnerabilidad se considera es como si se pertenece a un grupo indígena, se pertenece a personas desplazadas o víctimas del conflicto. Lo que se busca entonces con la movilidad de esta forma itinerante de registrar es ahondar en el fenómeno del subregistro con miras a resolverlo, haciéndole entender a la ciudadanía, a todas las personas, que la primera actuación que legitima y que le da identidad a una persona y personalidad jurídica es el registro civil del nacimiento. ¿Tiene algún costo la inscripción del No, la registro inscripción civil? es gratuita. Lo que empieza a tener un costo después de la primera copia que se le da al ciudadano y de la que se requiere para el trámite de cédula es de 5.750 pesos cuando se requiere hacer algún trámite en donde se requiera acreditar la condición de nacimiento. En Colombia a veces hemos escuchado muchos casos de notarías que se queman, que se incendió la notaría de algún municipio y entonces la gente pues no tiene forma de acceder a ese documento. Cuando ocurre esto, ¿qué debe hacer un ciudadano? ¿Cómo recupera su registro civil? Cuando por alguna razón, porque a veces son temas de fenómenos naturales o inclusive tomas guerrilleras, desplazamientos, cuando se destruye el registro por alguna razón se puede solicitar la reconstrucción del documento. Entonces, ¿cómo se hace? El ciudadano puede dirigirse a la oficina donde estaba inscrito su hecho, donde ya no reposa el documento y solicitar que le certifiquen eso, la inexistencia del documento. Se dirige a las oficinas de la registraduría, a las oficinas principales en Bogotá, dirige una comunicación, anexa si tiene, si no la tiene tendríamos nosotros que entrar a buscar nuestra imagen en nuestros archivos, anexa si tiene una copia informal o simple del registro civil que se extravió y del cual no ha podido obtener copia o que se destruyó, anexa la certificación. Si no la tiene, nosotros también entramos a solicitarla a este notario que nos certifique esa destrucción, esa pérdida real del documento, del físico del documento, ordenamos la reconstrucción y el notario procede a diligenciar un nuevo documento que es el que va a empezar a reposar en ese despacho a partir de ese momento.
Ya veníamos diciendo que los niños y niñas desde los 7 años de edad se identifican con su tarjeta de identidad, pero a los 14 hay otro formato. ¿Cuáles son los formatos que existen de tarjeta de identidad y cuáles son los colores y a qué edad se deben hacer? El documento se llama tarjeta de identidad, Sí. desde los 7 años y hasta la entrada de los 18 años. Hasta los 18 años digo porque el día en que se cumple 18 años se sigue teniendo tarjeta de identidad. Solamente a los 18 años un día yo voy y tramito la cédula de ciudadanía, que quede claro. Entonces, eso es como la primera precisión. Realmente el documento es tarjeta de identidad. Solamente que en este momento tenemos 2 formatos de tarjeta de identidad. Teníamos anteriormente el formato rosado con el que se identificaban todos los menores cuando cumplían 7 años y necesitaban documentarse. A raíz de un proyecto que adelantó la registraduría en donde logró obtener casi 20 millones de cédulas de menores y se ingresaron a nuestro sistema, pudimos empezar a expedir la tarjeta biométrica. La tarjeta biométrica es una tarjeta que se asimila en todas las características a la cédula de ciudadanía. Tiene impresas las huellas, tiene asociada la información del menor, tiene el factor de sangre, tiene foto. Esta tarjeta de identidad la estamos implementando desde el año pasado, iniciamos en el 2012 y en este momento 169 municipios ya entregan formato azul. Nosotros lo reconocemos como el formato azul, pero en realidad corresponde a lo que es la tarjeta biométrica, es decir, que contiene huellas. La idea es que a los 14 años se renueve y se vuelva a tener tarjeta azul. La idea es que ahora un menor llegue a sacar tarjeta de 7 años y reciba formato azul. Claro. Y a los 14 años va a renovar por disposición legal su tarjeta y va a recibir tarjeta azul. Claro. Y a los 7 años, una vez el niño cumple esa edad, ¿qué debe hacer para sacar su tarjeta de identidad? Debe acercarse con su registro civil de nacimiento, conocer o tener acreditado su factor de sangre. Este trámite es gratuito. En renovación a los 14 años, adicionalmente a presentar su tarjeta anterior y tener nuevamente acreditado su factor de sangre, aunque reposa en el documento, ya se toman unas fotos, porque la razón de la renovación, la razón legal de la renovación es el cambio que en fisonomía sufre un niño entre los 7 y los 14 años. Entonces, esta es como la razón y la única variación que va a consignarse en el documento es su foto y su forma de facial. ¿Tiene costo alguna de las dos? Ninguna de las dos en primera vez. Si la botan, ahí sí ya. De pronto la pérdida, el duplicado ya implica un costo adicional, entonces ahí sí se hace un pago. Doctora Sandra, hay muchos niños que en la actualidad quedaron con la tarjeta rosada porque la tarjeta azul es reciente, estamos hablando de que hace un año se viene haciendo esta gestión. ¿Los niños que tienen la tarjeta rosada deben esperar a cumplir los 14 años para tener la tarjeta de última generación o lo pueden hacer y pueden cambiar la rosada por la azul? En este momento la renovación se surtiría cuando cumplan 14 años. Sí. Solamente en ese momento les podemos dar formato azul. Sí. Es decir, que si quisieran cambiar de formato en este momento, nuestro sistema ya no aceptaría una nueva expedición. Un duplicado volvería a ser rosado. Una nueva tarjeta en ese interfase de 7 a 14 no podría pasarse de formato rosado a azul. O sea, solamente con ocasión de la renovación. Los que quedaron rosados es porque tramitaron su tarjeta antes de haber podido instaurar el nuevo formato. Es un tema de formato. Doctora Sandra, ¿qué es el NUIP? El NUIP es el número único de identificación personal. Es una asignación que internamente realiza la registraduría y que va a acompañar a la persona desde el momento de su nacimiento, se consigna en el registro civil del nacimiento hasta su defunción. O sea, es un número único que permanece y perdura en toda la parte documental de la identificación de las personas. Claro, antes sí se usaban varios números, ¿no? En nuestra generación. Teníamos el NIP, pero ya tenemos como instaurado el NIP y nos da la seguridad de la continuidad en la ruta, en la traza que documentalmente a nivel de nuestro sistema ostenta la persona. De esta manera concluimos el capítulo de hoy. A nuestra invitada, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Con mucho gusto. A nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Registra TV. Si quieren repetir esta emisión, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.registraduría.gov.co. Hasta pronto.